En el video de hoy desvelamos la desgarradora historia de Libby Lewis, una adolescente brillante cuya vida fue arrebatada por un acto impulsado por los celos y la furia. Fue una noche cualquiera en la carretera FM83, cerca de la Un-Ciro Amea, cuando un trabajador que regresaba de su turno en un aserradero se topó con algo que jamás olvidaría: un coche mal estacionado con la puerta delantera abierta y las luces encendidas. Al acercarse se encontró con una escena que parecía sacada de una pesadilla de cualquiera. Una mujer, inmóvil, ensangrentada. «Creo que le dispararon», dijo el operador del 91, marcando a la 1:04 AM. El auto no se movía. La puerta seguía abierta. Nadie más alrededor. Libby Lewis nació en 1999 en el condado de Sabine, Texas. Creció en Hempville, un pequeño pueblo rural donde los lazos familiares eran tan profundos como las raíces de la tierra texana. Fue criada bajo el amor constante de su madre, Darcy Bass, y su abuela, Janice Lewis, quienes moldearon a Libby en una joven dulce, tranquila e increíblemente empática. Libby tenía una belleza serena. Su largo cabello oscuro y sus ojos verdes parecían guardar secretos del bosque. Sonreía con sinceridad, hablaba con suavidad, y a pesar de su juventud, tenía el alma de alguien que había vivido mucho más. Desde pequeña, demostró ser leal, reflexiva y profundamente madura. Sus seres queridos la describían como una muchacha especial. No buscaba destacar ni ser el centro de atención. Lo suyo era la calma, la escucha, el abrigo emocional. Libby creció entre valores tradicionales, fe, familia y comunidad. En medio de una vida sencilla, encontró propósito en los pequeños gestos y soñaba con hacer algo significativo con su vida. Lo que a la familia de Libby Lewis le faltaba en bienes materiales, su riqueza estaba en la calidez de sus abrazos. Su abuela Janice, una antigua partera, fue su guía y modelo. Libby solía decir con firmeza a sus amigas que quería hacer algo que importara. Ese deseo se convirtió, con el tiempo, en un sueño claro: ser enfermera pediátrica. Cada fin de semana, cuidaba a los hijos de las familias vecinas y también ayudaba en la guardería de su iglesia. No lo hacía por dinero, sino por vocación. Su impulso no nacía del ego, sino del corazón. Amaba estar rodeada de niños. Estudió en la secundaria Hemphill, donde formó parte del consejo estudiantil, del equipo de porristas y del cuadro de honor. Su asignatura favorita era biología. Hablaba con pasión del cuerpo humano y de cómo podía repararse. En un ensayo escolar escribió: «Sanar no se trata solo de medicinas. Se trata de presencia. Las personas sanan más rápido cuando se sienten vistas». Tras graduarse, Libby siguió su vocación en el mundo de la salud. Se certificó como asistente de enfermería y empezó cursos universitarios para seguir creciendo. Su gran meta era convertirse en enfermera neonatal, un espejo de la ternura que llevaba en la sangre y compasión por los más vulnerables. El trabajo como asistente no era fácil. Exigía fuerza física y emocional, pero Libby lo hacía con entrega y suavidad. Sus pacientes y colegas la describían como gentil, empática y siempre atenta. A menudo se quedaba después de su turno solo para asegurarse de que sus pacientes estuvieran bien. Tenía un don para detectar cuando alguien necesitaba más que medicina. Necesitaba sentirse cuidado. Libby tenía la vocación, la inteligencia y el coraje necesarios para lograr cualquier meta que se propusiera. Y aunque su vida profesional avanzaba con firmeza, como tantos jóvenes, también enfrentó los desafíos de las relaciones personales en su camino hacia la adultez. Libby comenzó a salir con Matthew Edgar, un joven rudo y temperamental del mismo rincón rural del condado de Sabine. Era alto, fuerte y trabajaba como soldador. Muchos lo respetaban, otros lo temían en silencio. Las personas cercanas a Libby decían que Matthew siempre necesitaba tener el control. Él era 5 años mayor que Libby. Se conocieron en una fiesta alrededor de una fogata en el verano de 2019, organizada por amigos en común. Al principio, Matthew mostró encantador. Abría puertas, traía flores, y hasta reparó la luz del porche de la abuela de Libby, sin que nadie se lo pidiera. Todo parecía un romance que engañaba con su dulzura. Un novio mayor que la cuidaba y la apoyaba en sus sueños. Pero pronto, quienes realmente conocían a Libby empezaron a notar pequeños cambios. Ella dejó de publicar fotos con amigos o familiares. Su sonrisa, antes natural y abierta, se convirtió en una máscara que apenas podía sostener. Lo que parecía amor se transformó poco a poco en una obsesión. Los mensajes de Matthew eran cada vez más desesperados, a veces suplicantes, otras manipuladores. Estaba emocionalmente inestable, y Libby parecía querer alejarse. Tal vez por miedo, tal vez por cansancio. Finalmente terminaron, y por un breve instante pareció que ella podía volver a respirar. El sábado 31 de octubre de 2020 amaneció como un día cualquiera en Hemphill, Texas. En esa zona rural del este del estado, Halloween era sinónimo de reuniones familiares, actividades en la iglesia y pequeñas fiestas. Nada de multitudes o caos. Esa noche Libby salió a trabajar como asistente de enfermería poco antes de la medianoche,
Su madre, Darcy, la despidió con la mano mientras Libby se subía a su Dodge Charger blanco. Para Libby, era una noche más, sin saber que sería la última. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, y acababa de completar una rotación clínica exigente. Estaba agotada, pero satisfecha. Recibió un mensaje alrededor de las 8:00 p.m., era de Matthew Edgar. Decía que solo quería verla un momento, que necesitaba cerrar el capítulo, que ya lo había superado y solo quería despedirse. Libby dudó. Le escribió a una amiga que no estaba segura de ir, pero luego le respondió a Edgar con un simple «Oh». Eligieron un lugar ya conocido, el tramo sin salida de FM 83. Un camino perdido en el bosque donde la señal era débil, y solo los faros cortaban la oscuridad. ¿Ya habían estado allí antes? Nadie los vería. Libby llegó poco después de la medianoche en su Charger blanco. La figura de Matthew emergió de entre las sombras. Alto, imponente, silencioso. Le dijo Molóvalo con voz suave. Ella salió del auto. Él sacó un papel doblado del bolsillo. Se lo entregó. Libby lo abrió, lo leyó y una sonrisa como un adiós anticipado. Cerca de esa hora, ambos fueron vistos conduciendo por una carretera rural fuera del pueblo. Oscura, silenciosa, solitaria. Una de esas que uno atraviesa sin detenerse. Pero esa noche ese camino se convertiría en una carretera que sellaría el destino de Libby. Al amanecer del 1 de noviembre, en Peel el silencio del amanecer llevaría otro peso. Una joven con sueños y un futuro se habría desvanecido para siempre. Todo ocurrió en segundos. Un vecino volvía a casa después de su turno nocturno en un aserradero cuando notó un auto estacionado de forma extraña en el costado de FM 83. Las luces encendidas. La puerta abierta. Y entonces lo vio. Una imagen que nunca olvidaría. Llamó al 91 de inmediato. La llamada se registró a la 1:04, Mía. No tardaron en llegar los paramédicos y los agentes del condado de Sabine. Es una mujer. No se mueve. Hay sangre. Creo que le dispararon. El auto está quieto. La puerta abierta. No hay nadie más. Así se escuchó la voz del testigo. Libby estaba en el asiento del pasajero, aún con el cinturón de seguridad puesto. Como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante, tenía una herida de bala en el lado izquierdo del cuello. No había señales de vida. Según los forenses, Libby había muerto alrededor de las 10:58 am, apenas 15 minutos antes de ser encontrada. Los agentes aseguraron la escena de inmediato. El Dodge Charger fue remolcado al depósito forense bajo estricta vigilancia. La identificación de la víctima no dejó dudas. Su credencial de estudiante aún estaba adherida al tablero, y su teléfono seguía en su bolso. Pero había algo que no cuadraba. Todo era demasiado silencioso. Demasiado. Sobre el suelo húmedo, junto a la puerta del conductor, encontraron una vaina de bala vacía. Y un poco más allá, con ayuda de linternas, los agentes descubrieron huellas que se adentraban en el bosque. Nadie, sin arma, sin atacante. En el interior del vehículo no había señales de forcejeo. Ningún cristal roto. Ninguna marca que indicara una pelea. Ningún neumático adicional en el pavimento, ni rastros de otro coche. Todo parecía intacto. Libby aún llevaba su pulsera. Su bolso y su móvil estaban en su sitio. Nada había sido robado. Esto no fue un robo. Esto fue algo personal. Una huella ensangrentada en la manija del asiento del pasajero heló la sangre de los investigadores. También encontraron marcas de botas en el maletero, como si alguien hubiese entrado o salido por la parte trasera. El ángulo del disparo y la falta de resistencia apuntaban a una verdad inquietante. Libby confiaba en quien la mató. En menos de un día, la sombra de un nombre comenzaba a escucharse entre susurros que no estaba sola aquella noche, que había alguien más. Alguien que no llamó a emergencias, que no se presentó, y que había desaparecido desde entonces. Los oficiales lo encontraron tirado en la hierba a pocos metros del coche. Matthew Edgar. Estaba en posición fetal. Lúcido pero sin hablar. Tenía el rostro y la ropa manchados de sangre. A su lado, una pistola. Tenía un golpe en la cabeza, pero no era grave. También una herida en la mano. Cuando por fin habló, dijo que su memoria, convenientemente ausente, se convirtió en su escudo. Que se había desmayado. Que no sabía cómo llegaron allí. Ni cómo se disparó el arma. Ni qué pasó con Libby. Matthew fue detenido para ser interrogado, aunque públicamente aún no se le habían presentado cargos. Desde el principio, las sospechas se cernían sobre él como una sombra ineludible. Más tarde, los análisis de sangre revelaron presencia de alcohol, pero no en niveles que justificaran una pérdida total de memoria. Para la familia de Libby, todo fue una pesadilla sin sentido. La llamada llegó en la madrugada, el tipo de llamada que ninguna madre debería recibir jamás. Su hija asesinada de un disparo al costado de una carretera fría y solitaria. Tenía solo 19 años. No hubo advertencias. Ni un adiós. La oficina del sheriff, del condado de Sabine, respondió de inmediato.
Se organizó una unidad especial liderada por la detective Elisa Mendoza, una investigadora conocida por su precisión quirúrgica, una mirada que no dejaba escapar ni una grieta en cada caso. En menos de 48 horas, la policía confirmó que Matthew Edgar era oficialmente una persona de interés. Fue trasladado al hospital bajo custodia para ser atendido por sus heridas, y luego llevado a interrogatorio. Durante el interrogatorio, Edgar comenzó a levantar más sospechas. Cambiaba su versión constantemente, que Libby se había caído, que el arma se disparó sola, que no recordaba nada. En medio de una frase, de pronto comenzó a hablar de Libby en tiempo pasado. Luego, como si fuera consciente de su destino, preguntaba repetidamente si pasaría el resto de su vida en prisión. El examen de residuos de pólvora dio positivo. Cuando los investigadores volvieron a la escena, cada elemento físico comenzó a encajar. No había marcas de frenado. Libby no había intentado huir. Su postura, mano sobre el regazo, espalda recta, indicaba que no se esperaba el disparo. Los forenses concluyeron que probablemente fue alcanzada desde muy cerca, quizás desde la puerta del conductor. No había señales de lucha, no había heridas defensivas. El ataque fue tan rápido como despiadado. Esto no fue solo un asesinato. Fue una ejecución. Los detectives estaban desconcertados. No parecía haber un motivo claro. No hubo robo, nada había sido sustraído. Su teléfono, su bolso y su identificación estaban intactos. El informe forense preliminar no indicaba señales de agresión física. Pero había un detalle imposible de ignorar. Libby había pasado parte de la noche con Matthew Edgar. Fueron vistos juntos en una fiesta de Halloween entre amigos en común. Algunos testigos notaron una discusión acalorada. Una persona incluso vio a Libby salir del lugar con el ojos llenos de temor contenido, seguida de cerca por Matthew. Los investigadores reconstruyeron las horas previas a su muerte. Salieron juntos del evento cerca de la medianoche. Más tarde, algunos amigos dijeron que Libby dudaba en irse con él. No quería causar una escena, pero su sonrisa parecía vacía, como si algo dentro de ella estuviera pidiendo ayuda. Edgar, contaron, solía comportarse de forma posesiva, con cambios de humor impredecibles. En las semanas anteriores, Libby había confesado sentirse atrapada, aunque le costaba admitir que quería terminar la relación. Había dicho lo suficiente como para preocupar a quienes la querían. Ambos se alejaron juntos en la noche. Lo que sucedió después sigue siendo un rompecabezas incompleto. La policía cree que hubo una discusión entre las 2.400 AM, pero no está claro si el coche estaba detenido al momento del ataque. Lo que comenzó como una teoría de crimen pasional empezó a parecer algo más oscuro. Premeditado. Los mensajes de texto que amigos compartieron con los investigadores cambiaron el rumbo de la investigación. En uno de ellos Matthew escribía: "No puedo dejarla ir. Si está con otro, se acabó para mí". Y en otro, fechado solo 2 noches antes del crimen, decíame: "Si se termina a mi manera". Las palabras de alguien que no estaba dispuesto a soltar, no sin imponer su voluntad. El informe final de la autopsia confirmó lo que ya temían: el disparo fue a quemarropa. El tipo de arma encontrada cerca de Edgar encajaba como la última pieza de una tragedia premeditada. Lo más escalofriante fue que no había evidencia de que Matthew hubiese llevado su teléfono al lugar del crimen. Los investigadores sospechaban que lo apagó o lo dejó en casa deliberadamente, con el único fin de evitar ser rastreado por GPS. Ese nivel de cálculo estremeció a todos los involucrados. En las semanas siguientes, los equipos forenses usaron los registros del móvil de Libby y su historial de ubicación para reconstruir los últimos minutos de su vida. A las 2:45 AM, su voz digital se apagó para siempre a las 12:45. Justo antes de morir envió un último texto a una amiga: "Estoy bien, ya casi termino". Se cree que lo escribió dentro del coche, aún sin saber que estaba a minutos de ser asesinada. Los expertos en forense digital encontraron fragmentos de notas que Libby había borrado. Una de ellas, escrita pero nunca enviada, decía: "Ya no puedo seguir con esto. Lo siento. Por favor, déjame ir". La hora de ese mensaje, 2024 minutos antes del disparo. Unas horas antes del asesinato, la pareja había comprado bebidas en una gasolinera cercana. Las cámaras de seguridad mostraban a Edgar tranquilo, mientras Libby parecía inquieta. Algunas personas dijeron que se veían como una pareja normal. Pero los videos revelaron algo más: Edgar en el asiento del conductor y Libby a su lado. Esas imágenes serían clave para los fiscales al reconstruir el caso. Pero lo que realmente perfiló a Edgar como alguien escalofriante fue lo que hizo después. Según la policía, permaneció en la escena un rato, de pie junto al coche, mirando fijamente el cuerpo de Libby. Las marcas de llantas mostraban que se había detenido cerca antes de huir a pie. Desapareció entre los árboles sin dejar rastro. ¿Fue miedo? ¿O una fría decisión? Eventualmente se revelaron datos aún más inquietantes. Los detectives obtuvieron una orden judicial para examinar el teléfono de Edgar y sus redes sociales. Lo que hallaron revelaría un lado aún más oscuro de su mente. Los investigadores quedaron atónitos al descubrir cientos de mensajes, muchos de ellos llenos de rabia inestable, otros alarmantemente obsesivos. Eran gritos desesperados de alguien al borde del abismo.
Eran advertencias, ecos de una mente que se estaba desmoronando. En uno de ellos escribió: «Si no eres mía, no serás de nadie». Y en otro aún más siniestro: «No tienes idea de lo que soy capaz». La muerte de Libby sacudió a todo el este de Texas. En una región con muy poca criminalidad violenta, el asesinato de una joven estudiante de enfermería, brillante y querida por todos, detuvo el tiempo en un pueblo que apenas empezaba a soñar. De la noche a la mañana comenzaron a aparecer memoriales improvisados. Amigos suyos organizaron una vigilia en el campus, encendiendo velas por su memoria. Ese domingo su iglesia celebró una misa especial. Cientos asistieron. Muchos llevaban lazos color lavanda, el color favorito de Libby. Las pruebas forenses eran aplastantes. La sangre en la ropa de Edgar coincidía con el ADN de Libby. El arma encontrada junto a él pertenecía a un amigo que, según se descubrió, se la había prestado semanas antes para practicar tiro. La trayectoria de la bala coincidía con la posición en la que se encontraba Edgar. Además, Libby presentaba hematomas en los brazos con marcas de dedos que sugerían que fue sujetada con fuerza. Era imposible no ver la silueta de su culpabilidad dibujada en cada prueba. No era una sola cosa. Era un rompecabezas compuesto por 1000 piezas, cada una encajando en una historia de amor que se volvió un callejón sin salida. La casa de la familia Edgar fue registrada bajo orden judicial. La policía confiscó varias armas, aparatos electrónicos y prendas de vestir. Un vecino declaró haber visto a Edgar caminando solo por un camino rural en la madrugada de Halloween. Estaba desorientado y con la ropa sucia. Esa fue la última vez que alguien lo vio antes de su arresto. A pesar de todas las pruebas, Edgar no fue acusado formalmente de asesinato sino hasta semanas después. Durante ese tiempo estuvo libre. Regresó a vivir con su familia, acudió a eventos del vecindario e incluso asistió al funeral de Libby. Sus lágrimas en público dejaron helados a muchos. Amigos y familiares susurraban incrédulos, intentando comprender cómo alguien capaz de arrebatar una vida podía llorar por ella frente a todos. A pesar de las pruebas abrumadoras que apuntaban directamente a Matthew Edgar, el proceso judicial avanzaba con una lentitud que hería más que la bala que mató a Libby. La pandemia de COVID-19 había colapsado el sistema legal. Los grandes jurados apenas se reunían. Edgar fue liberado bajo fianza por solo $50.000, una suma insultantemente baja para alguien sospechoso de asesinato. «Mató a mi hija y ahora está libre», declaró con rabia Darcy Bass a los medios. «Eso es justicia». Los fiscales pidieron aumentar la fianza, pero el juez se negó, argumentando que aún no había cargos formales. El temor se apoderó de todos. ¿Y si el asesino de Libby nunca enfrentaba consecuencias? Mientras los cargos se hacían esperar, Edgar se instaló en casa de sus abuelos. Se mantenía alejado de las redes sociales y evitaba cualquier contacto con la prensa. Su juicio por asesinato finalmente fue programado para finales de enero de 2022, más de un año después, trasladado a San Augustine, debido a preocupaciones por un posible sesgo racial en Sabine. La fiscalía presentó una narrativa clara. Edgar, controlador y colérico, disparó a Libby durante una discusión y abandonó su cuerpo en una carretera rural. Cada fragmento hablaba por sí solo, como gritos que nadie quiso oír, físicas, digitales y forenses. Pero entonces, la traición más cobarde tomó forma en su ausencia. El día del juicio, 1 de febrero de 2022, Matthew Edgar no apareció. Se había fugado. El caos reinó en la sala. La familia de Libby quedó paralizada de horror. La fiscalía pidió ayuda a la policía de inmediato. El juez emitió una orden de arresto y los agentes acudieron a su última dirección conocida. Solo encontraron una habitación vacía. Edgar había huido. Su tobillera electrónica, que debía rastrear su ubicación, había dejado de emitir señal. Todo indicaba que la había destruido para escapar. Contra todo pronóstico, el juicio siguió sin él. Según la ley de Texas, un acusado que no comparece voluntariamente puede ser juzgado en ausencia. Durante 5 largos días el tribunal procedió como si Edgar estuviera allí, sentado en su silla de acusado vacía. Testificaron amigos, expertos forenses, oficiales de policía y la propia madre de Libby. La fiscalía argumentó que Edgar había amenazado a Libby, que su comportamiento era cada vez más errático y que su versión no coincidía con la evidencia. Reprodujeron mensajes de voz, mostraron capturas de pantalla de textos, y presentaron los hallazgos de la autopsia. Lo más indignante es que, a pesar de enfrentar un cargo de asesinato y haber pruebas gráficas de su culpabilidad, Edgar seguía en libertad bajo fianza. La fiscalía advirtió al juez que era peligroso. Aún así, se le permitió permanecer libre, siempre que se presentara diariamente a la corte. Y cuando no lo hizo, la justicia se volvió una carrera contra la vergüenza. Se emitió como si todo el estado despertara demasiado tarde de búsqueda inmediata. Se desplegó una intensa operación de búsqueda en los bosques y áreas rurales del este de Texas. Drones sobrevolaban la espesura, mientras agentes de distintas jurisdicciones, desde los Texas Rangers hasta los U.S. Marshals, unían fuerzas con las policías locales.
como si el bosque entero fuera cómplice de su escape. Torres de telefonía, senderos junto a arroyos, antiguos campamentos de caza, incluso patios traseros ocultos por árboles. Los cielos retumbaban con el sonido de helicópteros. En tierra, perros rastreadores seguían olores y huellas. En las carreteras enormes carteles mostraban el rostro de Edgar. Se busca por asesinato. ¿Cómo puede escapar un asesino condenado en un lugar donde todos se conocen? La respuesta más inquietante. Probablemente no lo hizo solo. La policía interrogó a decenas de amigos y familiares. Algunos colaboraron, otros alegaron ignorancia. Pero lo que quedó claro fue que Edgar había planeado su fuga. No fue un acto desesperado. Fue una fuga construida en silencio, paso a paso, en la sombra. Conocía el terreno mejor que nadie. Sabía dónde mirarían primero y dónde no. Parecía anticipar cada movimiento de las autoridades, como si estuviera jugando una partida de ajedrez en su propio tablero. Mientras los rumores crecían en la prensa local, la presión pública aumentaba. La comunidad exigía respuestas. 3 días después del asesinato, el sheriff del condado de Sabine ofreció una conferencia de prensa. «Tenemos pruebas sólidas que vinculan al señor Edgar con la escena del crimen», declaró con firmeza. Y añadió: «Está armado y es peligroso. Pedimos al público que colabore». La cacería humana subió de nivel. Se analizaron cámaras de gasolineras y autopistas, incluso en el vecino estado de Luisiana. La vigilancia fronteriza fue alertada. Lo que había comenzado como un caso de homicidio se convirtió en una prioridad nacional. Los carteles de recompensa pasaron de $10,000 a $15,000. El FBI se unió a la búsqueda en el verano de 2022. Edgar fue incluido en la lista de los 15 más buscados de Texas. Ya era un fantasma con rostro conocido, sino de una amenaza interestatal. Las llamadas llegaban desde otros estados, Luisiana, Oklahoma, todos querían haberlo visto. Pero Edgar seguía un paso adelante. Hasta que en octubre de 2022 sucedió lo inesperado. En el sur de Texas, la patrulla fronteriza un coche sin dueño, oculto entre la maleza cerca de un rancho privado, no muy lejos del río Bravo. Como si alguien hubiese huido a mitad del plan, y un teléfono perteneciente a un primo lejano de Edgar. Días antes, las cámaras de seguridad de una tienda cercana captaron a un hombre que coincidía con su descripción, comprando provisiones. El mensaje era claro. Edgar intentaba cruzar la frontera hacia México. La investigación adquirió el caso cruzó fronteras, literalmente y en silencio. Los U.S. Marshals colaboraron con autoridades mexicanas para vigilar los pasos fronterizos, la mayoría controlados por cárteles, pero no surgieron nuevos avistamientos. Algunos creían que lo había logrado. Otros, que había muerto en el intento. A inicios de 2023, el FBI activó una notificación roja de Interpol, una alerta de arresto global. Se colocaron carteles bilingües en la frontera, inglés y español. Las pistas empezaron a llegar desde lugares insospechados, México, Guatemala, Belice e incluso Costa Rica. Pero nada pudo confirmarse, solo sombras, solo ecos. Hasta que el 29 de mayo de 2023 llegó la llamada. Un jornalero en el sur de Arizona alertó a la policía tras ver a un hombre durmiendo junto a un canal de riego. Estaba delgado, barbudo, y tenía marcado con las iniciales de su víctima en la clavícula, ELL. Al principio dio un nombre falso. Pero su voz tembló. Ya no tenía escapatoria. Era él. Matthew Edgar había sido capturado. Estados Unidos entero escuchó la noticia. Fue devuelto al lugar del crimen, ya sin máscaras, de inmediato a Texas bajo estricta custodia. Era la sombra de lo que fue, vencido por sus propias decisiones. Era un asesino juzgado, condenado, atrapado por fin. Y esta vez no habría fianza. Edgar fue sentenciado a 99 años de prisión en la unidad Caulfield, un centro de máxima seguridad en el este de Texas. No fue justicia completa para la familia de Libby. Pero sí fue un pequeño respiro. No el final que soñaban, pero sí el que necesitaban. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió el caso de Libby, no olvides suscribirte, darle like y contarnos en los comentarios qué opinas. Hasta la próxima. Permanece alerta, sé compasivo, y nunca dejes de buscar la verdad.